Hola, muy buenas, querida familia de la Iglesia Unción de Guerra en Coronado y para las iglesias también hermanas que sé que reciben este mensaje, pues gracia y paz sean para ustedes. Les saluda la pastora Adriana y vamos a compartir nuevamente un mensaje del reino. Así que primero vamos a disponer nuestro corazón para entregar este mensaje y que sea la voluntad y que sea la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí para honrarte y glorificar tu nombre, Señor, para anunciar tus buenas nuevas, Dios. Aquí estamos, Señor, para servirte, para adorarte. Por eso queremos, Señor, entregar con todo corazón, Señor, el servicio que te ofrecemos. Padre, tú nos conoces y sabes cuáles son nuestras debilidades, cuáles son, Señor, todas aquellas cosas que aún necesitan, Señor, ser moldeadas por ti. Reconocemos que somos pecadores, Señor, que perfectos no somos, pero es tu gracia quien nos levanta, es tu gracia, Señor, la que nos llena para poder levantarnos y querer anhelar, Señor, buscar cada vez más esa imagen tuya. Por eso, Dios, tómanos y escúchanos. Queremos arrepentirnos de nuestro mal proceder para poner, Señor, la mirada en el autor y consumador de la fe, en el que todo lo puede y el que nos da esa vida eterna. Padre, recibe toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. El tema de hoy que quisiera compartirles es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y este pasaje nosotros lo podemos encontrar en Mateo. Y yo lo que quisiera retomar es en la parte de la predicación del Juan el Bautista, que está en Mateo 3. Voy a llegarlo del 1 al 3. Y dice así su palabra en la comunión de su santo nombre y en la comunión del Padre y de su Hijo. Así que dice su palabra así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, y cuando Jesucristo vino por primera vez, porque es como lo que les quiero compartir, aquí yo tengo mis notas porque sí, son varios aspectos que les quiero mencionar y no quiero pasar por alto algunos. Dice que, bueno, no dice, el mensaje no era oculto. El mensaje o el anuncio de que iba a venir un Mesías fue anunciado por sus profetas. Fue anunciado, incluso con las señales, el lugar donde iba a nacer, las obras que iba a realizar. Todo estaba anunciado, hermanos. Todo estaba anunciado. Y lo podemos ver en Isaías 7:14, que decía que nacería de una virgen. Iba a nacer de una virgen. Y esta profecía, ¿en dónde la vemos cumplida? En Mateo 1, 18, del 18 al 23. Entonces, hermanos, con todo esto quiero decir que las profecías, tanto que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, su cumplimiento se dan en el Nuevo Testamento. Y por eso es que podemos tener esa convicción si esa profecía anunciada se cumple. Era una profecía verdadera, una profecía que venía de parte de Dios. Entonces, como les decía,
que todo estaba anunciado, vea que también encontramos el lugar donde iban a ser. Miqueas lo anunció en el capítulo 5, versículo 2, y el cumplimiento de esa profecía nosotros lo encontramos en Lucas 2, del 4 al 7. También otra profecía que se mencionaba es que iba a descender de ese linaje de David. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 7, 12 al 13. ¿Y cuál es su cumplimiento? Pues lo vemos en Mateo capítulo 1, cuando nosotros se nos dan esa genealogía de Jesucristo. Entonces, parte de las profecías de que el Mesías, de que había un Mesías que había de venir, está también que iba a haber un mensajero que prepararía el camino. Y esa la encontramos en Isaías 43. Y ese es y digamos, ¿dónde se cumple? Con el pasaje que nosotros acabamos de ver en Mateo 3, la predicación del Juan el Bautista. Entonces, querida audiencia, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? De todo este como proceso o de todos estos acontecimientos y de todos estos anuncios. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué creería? ¿Qué podía creer el profeta en ese momento cuando recibía todos esos anuncios, verdad, de parte de Dios? O sea, ahí es donde uno se pone a pensar, de verdad que la vida del profeta, pues sí tenía que ser una vida, ¿verdad?, que estuviera llena de ese convencimiento tanto de que era de la boca de Dios, de tanta valentía, porque incluso sabemos que muchos profetas, ¿cómo fue su destino final? ¿Cómo fue su vida? Estuvieron perseguidos, estuvieron amenazados con tal de anunciar. ¿Por qué? Porque el propósito del profeta era precisamente hacer esos anuncios y también llamar al arrepentimiento al pueblo para que se volviese nuevamente, para que volviesen nuevamente la mirada a Dios. Y por eso es que muchos fueron perseguidos, fueron rechazados. Y eso no es lo que vemos actualmente, el día de hoy, con aquellos que se dicen llamar profetas. No los veo yo queriendo anunciar. Aquellos falsos profetas estoy hablando, o aquellos que tienen el don de profecía y que hay una falsa profecía, porque yo no los veo anunciando o preparando ese camino para la segunda venida del Señor. Lo que les veo anunciando es prosperidad, carros, casas, bienes. Hermanos, eso está muy lejos, porque incluso los que se consideran o se llaman profetas quieren que los anuncien con bombos y platillos y hacerlos pasar por una alfombra roja. Hermanos, si esa no fue la vida del profeta, eso no fue la vida, no había un reconocimiento, esa no es la forma de Dios. Entonces, el profeta tenía algo muy claro, y es que él tenía que cumplir el propósito por el cual fue llamado, o anunciar el propósito de lo que Dios quería hacer. Y el mensaje de los profetas para el pueblo fue básicamente eso, llamarlos al arrepentimiento de los pecados. ¿Para qué? Para enderezar los caminos. Y aquí lo vemos cuando decía en el verso 3, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese era el propósito para cuando anunciaba al pueblo, para cuando Dios quería que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos y que nuevamente pusiera la mirada en Él. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Dice eh, que, que ese fue el destino. Vea que estaba incluso anunciado para cuando
perdón, para cuando el Mesías iba a venir, que iba a haber alguien que preparara el camino. Y él estaba destinado, él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estaba anunciando, y él por eso en la predicación del Juan del Bautista, aquí lo dice en el verso 2: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo podemos ver como Juan el Bautista estaba anunciando que Jesucristo, bueno, el reino de los cielos, pero él no sabía, digamos, tal vez no sabía este, que estaba, por eso mandó a sus discípulos a preguntar que si era el que debía de venir, porque ya estaba, el reino de los cielos ya estaba con ellos. Y qué linda la respuesta que Jesucristo le dio, porque Jesucristo en su humildad decía: decid esto, que los ciegos ven, que los cojos. Entonces lo dijo de una manera cumpliendo también fielmente a las escrituras de sus obras, como se los dije anteriormente. Hermanos, y eso es algo que nosotros pues tenemos que tomar en cuenta, de, de que el anuncio, siempre ha estado, porque ahora, ¿cuál es ese anuncio del que nosotros tenemos que estar pendientes? Y es el de su segunda venida. Porque hermanos, aunque Juan el Bautista estaba predicando para lo que es el arrepentimiento, él en su función también era denunciar el pecado, y eso le costó su vida. Eso le costó su muerte, cuando incluso fue expuesta su cabeza en una bandeja públicamente. Yo no veo a ninguno de aquellos que se dicen ser profetas denunciando ante las autoridades el pecado. Y no creo que quisieran terminar como Juan el Bautista. Hermanos, esto que nos quiere dar a entender que la vida del profeta era una vida de sufrimiento, porque incluso Juan el Bautista fue considerado como el gran profeta y el último profeta. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver a través de que muchas profecías que encontramos en las Sagradas Escrituras era para anunciarlo todo. Y en este tiempo que debemos estar haciendo es velar por la segunda venida. Porque igual se anunció que iban a haber señales, y aquí se las tengo. ¿Por qué? Porque hermanos, Cristo viene pronto. Cada vez estamos más cerca de los tiempos. Y así como nosotros pudimos ver a través de la vida de los profetas, que hubo gente que sí creyó y hubo gente que no creyó. Yo le pregunto hoy, en este día, ¿usted de cuál lado quiere estar de la historia? ¿Quiere usted prepararse para reunirse con nuestro amado Jesús en su segunda venida? Para prepararse para esas bodas del Cordero, para deleitarse del banquete que está preparado. Está preparado para vivir en la morada que ya Jesucristo preparó. Cuando Él les decía a sus discípulos: es que tengo que irme porque tengo que ir a preparar morada. Usted está anhelando eso, de ir a vivir en esa morada que el mismo Jesucristo ha preparado. Hermanos, ¿de cuál lado quiere estar? ¿De los que creyeron, de los que aceptaron? Yo espero en estar del lado correcto. Espero que estén del lado correcto.
no a aquellos que rechazan su nombre, porque ya sabemos que eso es una de las señales, y aquí se las tengo. Entonces, así como Juan el Bautista, como se los decía, preparó el camino para anunciar la venida del Mesías, que el reino estaba cerca y que por eso se tenían que arrepentir. Hermanos, también tenemos que prepararnos para la segunda venida. Y aquí, ¿cómo dicen las escrituras que Jesucristo va a venir? Hermanos, como ladrón por la noche. Dígame en cuál ladrón le va a anunciar a usted que le va a robar. Esto que nos da a entender que Jesucristo va a venir de manera sorpresiva y que por eso tenemos que estar velando, tenemos que estar preparándonos. Vendrá también, como lo dice su palabra, con poder y gloria, con esa voz de trompeta, esa voz de mando, esa voz de autoridad que se le otorgó, porque Él cumplió el plan de redención de Dios. Hermanos, y aquí es algo sorprendente. Dice que todo ojo le verá, dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Eso va a ser visible para todos. Y va a venir como juez para separar a los justos e injustos. Por eso le digo, ¿de cuál lado va a querer estar? Y dice que va a derrotar el mal definitivamente. ¿Para qué? Para gobernar eternamente en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Así que hermanos, nos estamos preparando para ese encuentro. Estamos preparando el aceite para llenar las lámparas y para que en el momento en que sea tocada la puerta poder encontrarnos con el novio. Hermanos, así como el Juan el Bautista decía, arrepintaos, porque el reino de los cielos está cerca. Hoy es velad, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Estamos más cerca, nadie sabe el día y la hora, pero tenemos que estar preparados, preparando el aceite para su segunda venida, atendiendo a sus señales, que sí habrán rumores de guerra, habrán pestes, habrán hambrunas, pero hasta que no se predique este mensaje a todas las naciones aún no será el tiempo. Pero tenemos que anunciar y tenemos que prepararnos, velad, para cuando Él venga y poder reunirnos con Él eternamente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para que esta palabra sea sellada por la sangre de Jesucristo en nuestros corazones y para poder hacerla rema en nuestras vidas. Amado Padre Celestial. Ay, cuán bello eres, Dios. Cuán hermoso, Señor. Padre, aquí estamos poniéndonos en cuenta delante de ti. Padre, queremos, Dios, llenar nuestras lámparas, preparar el aceite, Señor. Queremos verte cara a cara, Señor. Por eso te pido que limpies nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestros ojos puedan verte, que nuestros oídos puedan escuchar tu voz, para en el momento en que tú regreses, Señor. Y, Señor, pon en nosotros esa disposición o ese querer como el hacer en nuestras vidas para cumplir y obedecer a tu palabra, para consagrarnos para ti. Señor, recibe toda gloria y honra por siempre. Amén y amén. Bendiciones.